Arce Contigo presenta. Bienvenidos a esta nueva sesión de Arce Contigo. En esta ocasión quiero primeramente darle las gracias a todas las personas que nos hacen favor de seguirnos en nuestras páginas. Gracias por sus visitas. Los invitamos a que sigan compartiendo la información que se está generando a través de estas plataformas y pues bueno, que disfruten mucho la sesión del día de hoy, que tiene un tinte especial porque es un tema creo que muy amplio, pero bastante interesante que espero podamos abordar en todos sus ámbitos con los especialistas que el día de hoy me acompañan. En primer lugar, los presento al maestro Jesús Milla. Maestro, bienvenido, muchas gracias por su tiempo. Gracias por la invitación, muy amable. Gracias, maestro. De igual forma se encuentra con nosotros el doctor Carlos Burgoa, a quien también le agradezco que esté con nosotros. ¿Cómo se encuentra, doctor? Todo bien, muchas gracias. Perfecto. Y por último, pero no menos importante, nuestro maestro de casa, el maestro Juan Carlos Fuentes, que también le agradezco muchísimo. Juan Carlos, que estés con nosotros. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Todo muy bien, pues ya dispuesto aquí a esta sesión que yo creo que va a ser todo un éxito y relevante el tema. Muchísimas gracias. Claro que sí. Pues bueno, permítanme como introducción ir comentando que el tema del día de hoy, llamado el nuevo compliance laboral, toma mucha relevancia porque creo que en los últimos años, hacemos un recuento de los últimos años, más o menos 2018 para acá, pues ha sido una constante las modificaciones que se han tenido en los temas laborales y que han originado, pues, evidentemente, nuevas obligaciones para los patrones. Desde aquellas reformas que por instancia de organizaciones internacionales o tratados internacionales han tenido que darse lugar aquí en México, hasta cuestiones inclusive sociales, ¿no? Con el tema de la pandemia, que también dio origen a una de las modificaciones más importantes en el tema laboral. Y pues bueno, hasta la reciente reforma en el régimen de subcontratación que ya hemos mencionado en repetidas ocasiones. Y pues bueno, la intención del día de hoy es poder platicar cómo enfrenta el empresario todas estas modificaciones que se han estado dando a lo largo de estos años, ¿no? Porque quería iniciar la sesión comentando que platicaba con la maestra Carla Arlae y que le mando además un afectuoso saludo. Y me decía, es que ahora el empresario ya no solamente tiene que ver los temas legales o que se contemplan en la norma como tal, laboral o en sus reglamentos, ¿no? Sino que eso habrá que añadirles las normas oficiales, los convenios internacionales, las normas ISO, y por si eso fuera poco, pues bueno, hasta estándares de calidad que a veces los clientes nos piden como empresas, ¿no? Entonces se vuelve una vorágine de información que de repente el empresario no sabe ni para dónde correr, ¿no? Y la intención justamente el día de hoy es poder desmenuzar un poquito de ese tema y saber si la respuesta a todas estas cuestionamientos está justamente en el compliance en materia laboral. Maestro Jesús, si nos comparte sus primeras impresiones al respecto del tema, por favor. Pues muchas gracias y gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, la primera vez que comparto con Carlos Fuente, un placer también. Pues, yo considero que se está empezando ahora realmente a preocupar, o se debe de empezar a preocupar realmente fuerte los empresarios, ya que todo este compliance, que es el conjunto de armonía que debe de estar dentro de la empresa con relación a sus obligaciones legales, fiscales, administrativas. Ahora hacen una especial, muy especial redundancia y con un tema que aparentemente diríamos que no tendría que ver o sí tendría que ver, porque si yo no manejo la subcontratación, no tengo subcontratación laboral, no tengo un outsourcing, aunque diga a Carlos Burgoa que no le gusta la palabra, pero para conocerlo mejor, no tengo eso, ¿de qué me debo de preocupar? Bueno, aquí vamos a aclarar una serie de situaciones. Primero, que se están modificando todas las leyes del Código Fiscal de la Federación, la ley del impuesto a la renta, el Infonavit, el SAR,
no tardan en también los impuestos estatales, por supuesto. Falta todo lo que sería el CFDI, que tiene que tener contemplados ciertos controles ahora con relación a la posibilidad de una subcontratación. Primero, no es nuevo, pero sí es muy importante, y para yo como contador y ustedes como contadores, obviamente es muy importante por lo siguiente, porque así nos dan la oportunidad de servirles mejor. Ya nos cansamos de ser más directores espirituales que otra cosa. Por favor, pórtate bien, tienes que tener todos tus actas de registro, tienes que mandar protocolizar, o sea, se quita uno su toga y el empresario hace lo que se le pega la gana, ¿no? Directores espirituales auténticos. Entonces, repito, es de vital importancia esto que está sucediendo ahora, porque realmente le ponen en la llaga a todos los empresarios que deben de preocuparse, ya no nada más por vender, comprar, estar dentro del mercado, ya sea nacional o internacional, sino también tienen que voltear hacia sí, hacia su casa, hacia sus entrañas y ver que todo se está cumpliendo adecuadamente. A lo mejor no se tiene la capacidad económica necesaria para todo eso lo que se está pidiendo, pero por lo menos es un inicio. Recordemos también que el 95% de las empresas en México son pymes o medias pymes o mini pymes. Entonces, es algo más que nuevo ahora, ¿no? Y que deben de empezar a conocer y que es importante, como lo que ustedes hacen, difundir este tipo de programas. Correcto. Sí, doctor Carlos, la verdad es que como comenta el maestro Milla, perdón, es como cambiar un poquito el chip del empresario, ¿no? En esas microempresas que tenemos o medianas empresas que tenemos aquí en México, creo que una labor importante es cambiar el chip de entender que los procesos se tienen que modificar, se tienen que respetar a efectos de tener un adecuado cumplimiento de las legislaciones. ¿Qué tan difícil será para las empresas adoptar estas nuevas políticas o cambiar a estos nuevos procesos? Bueno, yo pienso que en el ámbito diario se va a dividir la opinión y me explico por qué. Los que lo estudiamos o nos dedicamos a eso, como lo platicaban al inicio, con la doctora que se tuvo también la oportunidad de hablarlo, pues lo vemos como muy importante, como la esencia de tener que hacer los cambios. Pero el empresario ve números y dice, si por 10 pesos me vas a hacer lo mismo que venía antes, hazlo. Si me lo quieres cobrar en 20, lo pensaré y después lo haré. Entonces ahí es donde empieza la realidad mexicana, ¿no? El punto sociológico. Yo veo en el cruce de ambos extremos una conclusión fallida de lo que va a pasar. Me explico por qué. Los dos grandes males o los grandes temas que pudieran haber sido el eje de quejas del Estado, pues es la venta de facturas y el famoso esquema de subcontratación laboral agresivo. Pero conforme le piden más, en este caso ya un registro, dudo yo que verdaderamente a futuro puede encontrarse el Estado con ventas de facturas, porque ya todos hasta registro van a tener. Entonces, como que les corrigieron la plana. Me queda muy claro que antes de la reforma nadie se ostentaba como subcontratación laboral, porque todos eran servicios. Y tenían de estos contratos donde yo contrataba a alguien, que ese alguien contrataba a 10 más, y hasta el final venía formado el sindicato. De tal forma que la gente se dividía y decía, bueno, para el IMSS sí, porque tengo un registro patronal múltiple, en donde puedo tener de todo tipo de ideas, niveles, riesgos, todo eso. Pero para efectos del SAT, todos daban servicio. Y es ahí donde se cruzaban esos puntos de venta de facturas y la subcontratación. Pero ahora que les piden, se registran ante la Secretaría del Trabajo y cuiden bien sus contratos y que sean por escrito y el número aproximado de trabajadores y todo, pues yo creo que no sabría el Estado bien que él solo se hizo el harakiri, porque es tanto como que yo le dijera al SAT, oye, tu primo, la Secretaría del Trabajo, ya me tiene con registro. ¿De dónde sacas que no es real mi trabajo? Si hasta es especializado.
Entonces, de alguna forma, pues creo que eso es lo que va a pegar. Para quien se porta bien, pues siempre va a estar atento a hacer lo correcto. Pero para quien se porta mal, se puso divertido, porque ahora hasta le regalaron una estampita que puede presumir ante autoridades. Ese es el problema que se va a dar en la práctica, creo yo, a reserva que entremos a los detalles de compliance. Claro. Así es, maestro Juan Carlos. Nosotros habíamos ya tenido oportunidad en otras sesiones también platicar de este tema del compliance. Ya lo hemos tocado en diferentes ámbitos. Pero me gustaría que pudiéramos en este momento retomar, antes de entrar ya directamente a esta modificación que nos comentaba el doctor Carlos, cuál es la importancia, ¿no? Y en qué beneficia a las empresas el poder hacer este cumplimiento normativo de manera adecuada y adicionando esto justamente que comenta el doctor, ¿no? Aquellas que hacían las cosas mal, pues bueno, hasta les va a servir hacer su cumplimiento normativo para poder estar dentro de los estándares que la propia autoridad ha impuesto, ¿no? Sí, claro, digo, en ese sentido yo creo que retomando un poco lo que comenta el doctor Burgoa, yo creo que hago un poco de la analogía y ahorita me gustaría saber cuál es el comentario al respecto del doctor Burgoa y del maestro Milla, porque yo lo veo la analogía con el tema de la fecha cierta, en el sentido de que básicamente va a tener ya la fe de una institución eh, pública, en donde obviamente está ya registrada y ellos le van a dar fe que pues esa empresa tiene las características para poder dar el servicio de especializada, ¿no? Y retomando la pregunta que tú realizas, ¿cuál es la importancia? Pues mira, recordemos que la gran importancia de poder hacer la implementación de un control interno de manera correcta está desde el año 2002, que principalmente en Estados Unidos surgió este tema del compliance, derivado de algunos grandes escándalos en temas financieros. En ese sentido, se empezaron a hacer medidas, se empezaron a tomar medidas en temas financieros, en donde sacaron inclusive una ley que podrían nombrar, que es la ley Sarbanes-Oxley, en donde estos dos, lo que se fundó básicamente fue identificar controles y riesgos dentro de los procesos internos de cada una de las entidades. Y una vez que se identificaban justamente estos procesos de riesgo y de impacto a las sociedades, se empezó a tener un mejor control interno dentro de las empresas y que lo hemos mencionado en varias sesiones, ¿no? Aquí lo que se busca es de que el compliance no nada más, o el control interno nada más sea en un solo departamento, en una sola área, sino que sea integral y que venga desde la parte directiva hasta la última parte de la empresa. Entonces, ¿qué nos va a dar? Mejora de procesos, ahorros financieros y seguramente cumplir con el marco normativo de cada una de las legislaciones. Entonces, ese es particularmente mi comentario al respecto del tema del compliance y la importancia que es para poder hacer la implementación. Correcto, correcto. Maestro Jesús, a ver, ya entrando en materia con lo que nos atañe el día de hoy, que es el tema del compliance laboral, ¿cuáles son los cumplimientos que debe de observar el patrón a efectos de esta eliminación del régimen de su contratación, del outsourcing, como lo llamaba usted? ¿Qué es lo primero que tienen que observar? Porque hay nuevas obligaciones también para las empresas que vale mucho la pena retomarlas, ¿no? Digo, independientemente de aquellas que lo hacían bien, porque recordemos que, pues, bueno, hay empresas que hacían bien las cosas en el tema de la subcontratación, pero en la gran mayoría, o una parte muy importante a lo que fue enfocado este tema, pues es en las empresas que lo hacían mal. Entonces, ¿qué riesgo tengo yo como empresa para poderme regularizar y poder llevar a cabo un compliance adecuado? Bueno, yo creo, desde el punto de vista del servidor de ustedes, es que es el cumplimiento de la propia Ley Federal del Trabajo, es el cumplimiento de los derechos y las obligaciones que tienen los trabajadores y el patrón, así como las normas que tiene que seguir, ¿de acuerdo? Para poder tener una relación. El uso tal vez de figuras como asimilados a salarios, en donde no digo que no exista ni que pueda haber, pero esa ficción que puede haber en algunas empresas, sí, que el tener ese tipo de ficciones y el no cumplimiento a cabalidad de la Ley Federal del Trabajo,
Pues yo creo que la Ley Federal del Trabajo, en estricto sentido, nos da toda la información necesaria para el cumplimiento de esta obligación. Recordemos que los grandes cambios que vienen ahorita, obviamente vienen de este TEMEC, ya que desde la época de Calderón, que mandó una iniciativa preferente, que fue la primera modificación que hubo a la Ley Federal del Trabajo, ya se vislumbraba una serie de cambios y que han ido modificándose principalmente con lo que es la estructura no tanto salarial, sino el acercar más los salarios a una realidad que para nuestro país cuesta un poco de trabajo hacerlo, pero de alguna forma pues ya estamos conscientes y que de no hacerlo, obviamente estamos violentando una regla internacional y es el tratado, en este caso el tratado internacional. Todas las situaciones que tenemos que también ayudar es ver cómo están nuestros contratos con el sindicato. Recordemos que el principal problema que puede tener un empresario es realmente el propio sindicato. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, y recordemos que uno de los mayores bastiones del presidente actual de los Estados Unidos es el área sindical, es en donde creo yo que fincó realmente su gran triunfo independientemente de otras razones. Entonces se preocupa mucho de esta situación con relación a los trabajadores. Pero si nosotros cumplimos bien, tenemos buenos controles, hacemos todo lo necesario para que exista esa cordura entre el trabajador y el empresario o el patrón, pues sería lo inicio que tenemos que ver los contratos, ese tan importante que es la relación, el tipo de contrato. O sea, se tienen que hacer contratos nuevos, necesariamente, y que se empiece a aportar bien los sindicatos, porque recordemos que ellos tienen ciertas obligaciones, pero aquí encontramos un gran freno con relación a la posibilidad que tiene nuestro gobierno de exigir también a la parte sindical el cumplimiento de sus obligaciones. La Ley Federal de Trabajo nos da exactamente una serie de acuerdos, inclusive entre patrón, trabajador como representantes, patrón, trabajador y Estado, los tres. Entonces, como tenemos para la PTU, tenemos la antigüedad de los trabajadores, o sea, tenemos la NOM 35 tan complicada de poder llevar a cabo, por ejemplo, ¿no? Que dejó en desuso por esta pandemia, ¿no? ¿Quién no está estresado? Entonces, yo considero que el revisar primeramente los contratos que tenemos con el personal y llegar al acuerdo que debemos de llegar, con eso empezaríamos a poder controlar la parte importante y medular que es la relación laboral. Claro, quiero retomar el ejemplo que nos señala el maestro Jesús al efecto de estos contratos sindicales, ¿no? Porque recordemos que actualmente estamos en un proceso en donde los contratos colectivos deben pasar por un tema de legitimación, ¿no? De este contrato. Y pues bueno, el problema se encuentra, volvemos a repetir lo que decíamos en un momento, no aquellos que funcionaban como tal, ¿no? Como un sindicato activo. Pero aquí en México hay muchísimos sindicatos de los que llamamos o llamaban de protección, ¿no? Que son sindicatos que no tenían una vida sindical realmente dentro de la empresa, que no protegían absolutamente ningún derecho o ningún interés del trabajador. Doctor Carlos, ¿qué problema, ¿no? Para las personas que están actualmente con ese tipo de estructuras, porque si bien la reforma va enfocada al cumplimiento que tienen que hacer los sindicatos de legitimar su propio contrato colectivo, y supuestamente el patrón no debería de tener interferencia en ese tema, pues en realidad es que los que tenían o usaban estas estructuras como de protección, repito, pues bueno, se están viendo en un problema bastante complicado de resolver, ¿no? Bueno, yo creo que el contrato con sindicato más bien lo hace engorroso al momento de negociarse cada año o cada 2 años.
en teoría, el convenio 098 de la Organización Internacional del Trabajo, por lo que buscaban era que no fuesen lo que llamamos sindicatos blancos, es decir, que no estuvieran solo de parapeto. Pero ese es un sindicato distinto del que se manejaba en subcontratación, porque ese sindicato se manejaba en el ánimo de bajar el dinero, pagando a los trabajadores en la comodidad de que el artículo 27, fracción 2 de la Ley del Seguro Social, pues decía que como tal no era motivo del salario base de cotización. Pero el problema de esos sindicatos, entrando a detalle, yo le veía dos inconvenientes que creo que vale la pena, que es parte del checklist que tuvieran que hacer todas las empresas. Cuando un sindicato se crea, se refiere desde el inicio a qué rama de la industria está enfocado. Entonces, si a mí me lo vienen a vender o lo voy a utilizar para efectos de, no sé, agencias de autos, que es el ejemplo que siempre uso, y si el sindicato se creó con la esencia de la construcción, diría un filósofo mexicano, pues que alguien me explique qué relación tiene una con otra. Yo me dedico, insisto, a la automotriz, es el ejemplo, y los otros se dedican a la construcción. Y descaradamente yo escuchaba que decían que el sindicato lo formé con mi tío, con mis amigos, como si fueran las empresas. Y verdaderamente, pues ahí es donde venía el tema más fuerte. Segundo error del sindicato. En los esquemas de subcontratación agresivos se manejaba el costo, y lo decía descaradamente el contrato, incluido el valor del sindicato. Y uno dice, perdón, iban a cobrar un porcentaje de la nómina. Y el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo dice que el trabajo es un derecho y no un objeto de comercio. Entonces, si yo le iba a cobrar a alguien por su contratación la administración de la nómina, pues la lógica era cobrar el valor de mis horas y no un porcentaje de la nómina. ¿Por qué? Pues porque si no suena ya como si fuese un tema propiamente ya de, pues ¿cómo le llamamos? Estas cosas de pues del efecto carrusel, ¿no? Pero viene un tema más complicado que ahorita comentaba el contador Juan Carlos y que sí me gusta mucho, y es el de la famosa fecha cierta. Y ahí es donde se devela la ignorancia total de la Corte en su mayor esplendor. Así hasta con luces salió. Les platico por qué. El criterio dice que si bien la ley fiscal no pide que los documentos tengan fecha cierta, no es obstáculo para que lo pida la autoridad en sus auditorías. Dicho de otra manera, si el documento ya lo trae por nacimiento civil o mercantil, pues es lógico que cualquiera lo pueda pedir, no solo el SAT. Pero ese es el verdadero sentido y no que todo documento debe estar con fecha cierta. Me explico por qué. Conforme al Código Civil, es muy claro que lo dice el artículo 3005, cuáles son los documentos que solo se deben registrar en el registro público. Y dice los testimonios de escrituras o actas notariales, esto es llevado por un notario, las resoluciones y providencias judiciales, que es propiamente poder judicial, y los documentos privados que en pocas palabras determinan derechos reales. Luego le seguimos y el 3042 me dice del registro público de propiedad inmueble y el 3043, cuáles fueran otras de notación previa. Entonces son dos cosas, una es la inscripción y otra es la anotación. Me explico. Si yo voy a comprar una casa, le ponen la anotación, ya que la compro, entonces queda inscrito. Son dos cosas diferentes. Ahora me voy todavía más para adelante, para aquellos que quieren la fecha cierta. Perdón, es que mi timbre suena mucho. Siguiente. El tema es el artículo 3008 del Código Civil, que dice que toda inscripción o toda anotación al registro público solo tiene efectos declarativos, más no efectos constitutivos. Entonces, ¿qué busca la jurisprudencia? Pues hacerse tonta, la verdad. Que esté registrado solamente es con efectos declarativos, recordemos, no con efectos constitutivos. Entonces, así o más paupérrimo el criterio de la Corte, ¿no? Pero por eso nos quería Donald Trump, y bueno, es justo decirlo para que la gente no nos confundamos. Siempre hay esto, ¿no? Claro. Con respecto a lo que comenta el doctor Carlos, sí, uno de los efectos efectivamente es lo que sucede de aquellas empresas que utilizaban el sindicato como un medio de pago, como ya perfectamente lo acaba de explicar el doctor Carlos. Y también, por otro lado, yo me estaba refiriendo
a aquellos sindicatos que funcionaban directamente de las empresas como sindicatos fachada, ¿no? Sindicatos de protección, decía yo hace un momento, para poder cubrir algunos temas específicos de cada una de las empresas, que en los dos el tema de cumplimiento va a llevar un peso muy específico. Maestro Carlos, fíjate que ahorita los comentarios del doctor Carlos, creo que un problema interesante de poder resolver, bueno, espero también los comentarios del maestro Milla, es que había empresas que actualmente operaban sin ningún trabajador, o por ahí uno o dos trabajadores que resultaba ser el hijo, el primo, el sobrino o una persona muy cercana a la administración de la compañía. Pero había empresas que operaban básicamente sin trabajadores. Y esto pues tenía como consecuencia que no había un departamento como tal, ni de recursos humanos, ni de nómina, ni de cumplimiento, ni de absolutamente nada. Ahora que a raíz de esta reforma deberán, pues, de cierto modo, absorber al menos a aquellos trabajadores que estén ligados con su actividad preponderante o con su objeto social, pues creo que va a resultar interesante poder ver cómo tendrían que hacer ese proceso, ¿no? Porque es prácticamente una integración del Departamento de Recursos Humanos de 0 a 100 en 2 meses, ¿no? Claro, sí, efectivamente, y digo, y parte de los puntos que tocaba justamente el maestro Milla era hacer esa evaluación, ¿no? Él comentaba sobre el tema de los contratos, yo te podría, otra evaluación es justamente el impacto que va a tener justamente esta situación de reconocer inclusive a los trabajadores en la propia NIF D3, que sería el pasivo laboral. Y en ese sentido, lo que tendría que estar haciendo la propia empresa es evaluar justamente qué trabajadores son los que realmente vas a tener que captar dentro de tu propio registro patronal, los que van acorde a la propia actividad del negocio y que obviamente vaya delimitando desde mi punto de vista, salvo que alguno de ustedes opine distinto, ir delimitando justamente el tema del objeto social. Entonces, son impactos que ahora, aunado con el tema contractual, se tienen que ir midiendo ahora en el tema financiero. Si realmente vas a hacer una liquidación, vas a firmar finiquitos, vas a hacer todo este tipo de cuestiones y dentro del compliance, una de las situaciones privilegiadas que se tienen que estar haciendo es medir los riesgos y riesgos también en materia financiera. Entonces, este podría ser otro de las cuestiones que se tendrán que estar analizando en materia contable particularmente. Entonces, creo que está interesante pues el hecho de las decisiones que se van a tomar tanto por el flujo de efectivo como por el tema de poder tomar la mejor decisión hacia la empresa, hacia cuál va a ser el seguir del propio negocio. Y creo que va a ser medular en los siguientes meses el que acoten el objeto social a que se capte justamente estos trabajadores y que sea lo menos costoso para la empresa y que esto no genere cuestiones de inclusive hasta una propia disolución, una eliminación propiamente de la empresa. Entonces, esos serían mis comentarios, Alejandro. Sí, maestro Milla, aquí en los temas que comenta Juan Carlos, pues bueno, resulta interesante retomar que en los transitorios de esta reforma a la eliminación de la subcontratación, nos señala como un procedimiento en donde se puede hacer una sustitución patronal pasando únicamente a los trabajadores de las empresas de subcontratación, de la empresa cliente, ¿no? Eh, Había escuchado anteriormente, no nos vayamos con la finta de que esta es como la solución por default que todas las empresas deben de tomar. Tiene sus riesgos bastante importantes en ese proceso. No lo creo. Fíjense que yo no creo que realmente una outsourcing real, si me explico, haga ese tipo de situaciones. Porque primero, ¿cómo calculamos, como decía el contador Juan Carlos, cómo calculamos el pasivo laboral con relación a lo que tenemos? Yo lo que he visto, pocas empresas van a hacer para sí a los trabajadores que estaban antes en otra empresa que les daban servicios, ¿no? Como el outsourcing. Es mejor la liquidación de esas personas, obviamente que puede ser, inclusive puede ser programada y de ahí hacer un nuevo análisis, un nuevo estudio de cuáles de esos trabajadores podrían tener la posibilidad
de volverse a contratar, pero iniciando con un nuevo contrato, con unas nuevas obligaciones, inclusive con una nueva especialización de estas personas. No creo que va a haber muy pocas personas que se avienten esos tiros de ese pasivo laboral. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, en el caso que estábamos hablando de compliance, recuerden que en el caso de hacer una operación ahorita, los socios actuales son responsables solidarios aquí y en el futuro de todas las consecuencias de falta de, obviamente, de pago de contribuciones y de toda la parte administrativa. O sea, ahora es peor tantito, es otra mancha más al tigre que tienen que cuidar. Imagínense 2, 3 años posteriores y ver que voy a comprar unas acciones y que en esas acciones están inmiscuidas un pasivo laboral. Un pasivo laboral que no sé cómo esté proyectado financieramente para que se pueda ir diluyendo, o si existe la aportación adicional en un fideicomiso irrevocable para proteger toda esa situación. Entonces, la verdad es que aquí sacamos de esa madeja, sacamos un hilito y empezamos a escarbar, empezamos con la fecha cierta, después nos fuimos a otro hilito y después nos fuimos a otro hilito. Entonces, hablando básicamente de esta situación, pues es nada más cuidar, y no creo. Yo creo que es más fácil, ¿sí me explico? Decir, aquí quedó, o, perdón que lo diga, pero si aquí se acabó el negocio, no tengo por qué liquidarte porque pues me voy a dar por perdido. Perdón que lo diga, a lo mejor soy muy agresivo, ¿no? Y de aquí me voy a ir a terminar a dar la plática en algún centro penitenciario, pero es que así como lo ve ahorita en la situación económica que estamos, ¿cómo lo ven los accionistas, los dueños de las empresas? No lo ven tan fácil de querer decir, vénganse todos, y me quedo con el pasivo laboral. Claro. Claro. Doctor Carlos, en ese proceso que nos está comentando el maestro Jesús, pues sí, digo, lo más recomendable es cortar de tajo aquella relación e iniciar una nueva con sus condiciones, con sus características especiales, pero no es tan sencillo en el tema financiero o económico para las empresas, ¿no? ¿Qué opciones tenemos en ese caso, doctor Carlos? ¿Cómo se pueden pactar esas liquidaciones? ¿O qué proceso podemos llevar a cabo para que no tengamos de repente que desembolsar X cantidad de dinero, sobre todo que venimos saliendo de un proceso, un año pandémico que nos ha afectado a todos, ¿no? Claro, bueno, lo que pasa es que desafortunadamente para los empresarios las estrategias agresivas de la subcontratación eran parte de su sangría de ganancia o de ahorro, lo cual es absurdo porque pues yo veo que Coca-Cola se hizo grande por vender un producto y no por andar comprando facturas ni tener subcontratación, ¿no? Y siempre lo digo, y Nike pues es una marca conocida por lo que hace y no por andar comprando facturas y estas cosas. ¿Qué nos vamos a encontrar? Bueno, el cuarto transitorio de esta reforma, que lo vivimos ya desde abril, señala que se debe, pues se puede hacer esa sustitución patronal dentro de los 90 días, que prácticamente pues ya está concluyendo, para no tener que hacer la enajenación de los activos, de los bienes, mejor dicho. Entonces, bajo esa lógica, dice que se les tienen que respetar los derechos, pero derechos y condiciones de trabajo son dos cosas distintas. Entonces, esa es la temática con la que primero nos enfrentamos. Oye, ¿lo pasamos con derechos o con sus condiciones, que son diferentes? Segundo, si la gente que viene de subcontratación laboral ocupa un espacio laboral que es igual a la de otros que yo ya tengo, ojo, ¿los pasos tal cual vienen o les debo equilibrar conforme al 86 de la ley laboral? Porque recordemos que a trabajo igual, salario igual. Es obvio que los que vienen de subcontratación salen más baratitos, pues por eso estaban allá.
Entonces, bueno, creo que forzando y haciendo las cosas exactas será, pues no, o sea, tiene que ser, o sea, no solo se los traigan, sino que los equilibran, y entonces es donde se empieza a hacer más fuerte la sangría. Pero un punto adicional, si yo tengo un plan de previsión social en el que está medio castigado por artículo 28, fracción 30 de la ley del ISR, en donde lo exento para que es deducible para mí máximo en un 53%, el hecho de traer más gente conforme a la regla, si no mal recuerdo, la 33129, me va a cambiar esa proporción. Y si yo ya venía haciendo la deducción a razón de un 53%, el hecho de traer más gente y el hecho de incluirlas en previsión social, que debe ser general, ya me volvió a regresar una casilla atrás, que es el 47%. Y esos puntitos cuestan bastante, Banamex y todas las grandes saben de eso. Entonces ahí es donde empezamos a pelearle. ¿Qué hace el empresario? Hace poco tuvimos la experiencia de un cliente que dice, yo quiero tenerlos todos, no me quiero arriesgar. Yo quiero estar con todos, pero lo más importante, tampoco quiero pagar grandes cantidades de impuesto. Entonces recuerden, no me quiero llevar a nadie a su contratación, ya me los quiero quedar yo, pero quiero pagar menos. La respuesta que se le da es, oye, ¿y no quieres unas amigas que conozco también? Y ahí tengo una hermana que, por cierto, no se me ha casado y pues quieren todo, ¿no? O sea, entonces, ese es el error en el que cae el empresario. Y lo peor de esta vida, todos corrieron apanicados, así como las bombas de pánico, a cambiar su objeto social. Lo más absurdo, ¿no? O sea, realmente no va por ahí. Yo creo que como bien lo hemos visto, hay que hacer el análisis exacto de mi plan de negocios, cuál es mi target dentro de lo que es el mercado en el que yo trabajo y con qué insumos lo quiero realizar para saber si yo complemento mi trabajo a través de otras fuerzas de tipo, pues, servicios, bienes, etcétera, o si a mí me conviene manejar otros esquemas. ¿Cuáles serían otros esquemas? La maquila es totalmente permitida, hasta en comercio exterior se ve. Si fuera mala la maquila, ya no existiría. Y ahí es donde choca la reforma laboral con el contexto real. Hasta hay un espacio exacto de régimen de importación temporal por maquila y se regresa. Entonces resulta que el que está maquilando está haciendo un trabajo que tiene que ver con el objeto social del otro, pero eso no se permite. Y otra vez diría ese filósofo, que alguien me explique. Lo escribieron dos equipos separados y a la hora de juntarse van vestidos distintos. Algo así como manchado el traje. Bueno, creo que pasó recientemente, ¿no? Pero fue otra historia. Entonces ahí es donde uno dice, ¿qué pasó, no? Y otra vez tenemos que entrar a hacer ese contexto. Lo primero que debe hacer un empresario es no pensar igual que los de lado. Que todos fueron a revisar su objeto social, qué padre, échenle ganas, yo sigo mi negocio. Y ojo, no se trata de producir empresas al por mayor, que por ahí todo el mundo lo anda haciendo también. Se trata de hacer lo que hago bien y reconocer que mi fuerza económica está en la fuerza común de todo el país. Es una cadena productiva, es una fuerza de economía que fluye. Eso no va a tener mayor problema. Pero andar fingiendo que es especializado y todo, ya es estar jugando mucho con la leyes, ¿no? Sí, 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 pero sin embargo, digo, me ha tocado ya algunas reuniones con empresarios y hay quienes siguen gustando del deporte extremo de andar con las facturaciones, de andar buscándole el cómo sí, ¿no? Digo, en esa famosa frase del cómo sí, pues le andan jugando ahí un poquito al tema del patrimonio y todo ese tipo de cuestiones. Juan Carlos, fíjate que dentro de esta reforma laboral, una de las cosas que a mí me llaman mucho la atención y que la autoridad ha estado aplicando de manera muy reiterada en últimas ocasiones es que nos ha vuelto a nosotros contribuyentes como responsables de la supervisión de nuestros proveedores y de nuestros clientes y de toda esta cadena de producción que tenemos, pues bueno, ahora los tenemos también que supervisar nosotros, ¿no? Para poder garantizar el cumplimiento de estos y que a su vez pues me permita a mí la deducción, el acreditamiento y todos los efectos fiscales que dé lugar un gasto que yo realice.
¿Cómo ves este tema? Es un tema que también me impacta en mi cumplimiento, porque como bien decías hace un momento, este tema del compliance no solamente ve hacia el interior, sino también identifica riesgos que los terceros puedan tener en contra o, bueno, que puedan afectar directamente a mi empresa, ¿no? Sí, digo, ya lo hemos visto bastante con el tema justamente de las empresas facturadoras, ¿no? ¿Cuántas veces no operamos con empresas que no conocemos, que los socios son gente que pues obviamente no tiene el perfil de un socio, son gente mayor de 65 años, son estudiantes, los cuales pues realmente ellos son los socios o los que aparecen dentro de las actas constitutivas. Las empresas están en fachadas o en domicilios fiscales que no están poco localizables, y realmente no hay un proceso, no tenemos la precaución previamente a poder revisar este tipo de situaciones. Yo creo que el tema del control interno, pues llegó para quedarse y lo venían generando justamente las grandes corporaciones desde hace un par de años. Yo recuerdo ahí como por el 2003, 2004, que en su momento yo estaba como gerente del área de control interno de un banco. La prioridad justamente era la continuidad del negocio. Y obviamente revisar la parte de los controles era que pasara lo que pasara, el propio negocio continuara sin mayor movimiento o mayor situación que le generara algún impacto importante a la propia empresa. Hoy creo que ya sean empresas chicas o empresas grandes, la implementación de estos modelos tiene que hacerse, ¿no? Porque simplemente me imagino que estás operando cantidades importantes con un proveedor que está en el 69, pues obviamente el impacto va a ser ahí importante, ¿no? Que hay formas en las cuales, y yo creo que uno de los expertos está aquí en el panel, que para poder defender este tipo de situaciones, pero yo creo que son hoy el modelo del contador, el modelo de la prevención, es el parteaguas para podernos evitar muchísimas situaciones de contingencia en un futuro, ¿no? Yo creo que la prevención es más barata que la propia defensa, ¿no? Ese es mi punto de vista y lo veo como contador, no así como abogado. Sin embargo, la propia defensa hoy tiene los argumentos, y yo platicaba hace poquito justamente en otra sesión, utilizar justamente como medida o como prueba, se me fue el nombre, cuando son la prueba de la propia autoridad, el nombre de la prueba, que sería el propio 32D, en donde justamente ese 32D me da la certeza de que la autoridad me está dando la validez de que puedo seguir operando, porque él le está dando la certeza de que efectivamente está el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Sin embargo, hay que investigar a los proveedores y tiene que ser por medio de un proceso de control interno, ¿no? Acta constitutiva, investigarla, verificar que cada mes esté solicitando el 32D, checar que, que el propio contribuyente no esté dentro de los listados del 69B. Todo este tipo de situaciones que yo creo que nos pueden generar o nos pueden evitar dolores de cabeza en un futuro. Claro, se tiene la idea, digo, de manera general, habrá sus honrosas excepciones, pero se tiene de manera general una idea por parte del empresario que el tema de implementar procesos de cumplimiento es caro o es para las grandes empresas, ¿no? Que solamente tienen acceso a las grandes empresas. Maestro Jesús, ¿usted cree que tenga que ser caro un proceso de cumplimiento, un proceso de implementación de cumplimiento? Digo, evidentemente tiene costos, pero si estamos hablando de que el grueso de empresas en el país son pymes, pues como que empiezan a dolerles el bolsillo en ese tema, ¿no? Y a veces hasta por eso hay empresas que dicen, pues ni modo, ¿no? Así me aviento y ya después veremos qué pasa. Pues fíjate Alejandro, y a propósito, yo también tengo hermanas y yo de una lana, ¿eh? Para que no sea que se vayan con la hermana de Carlos nada más. No, yo los beco, yo sin problema yo los beco. Bueno, echa la aclaración para que no se vayan con un mal proveedor. Mira, si ustedes se fijan, hemos estado dando primero vueltas a los controles, a las obligaciones, y terminamos en el dinero. Ese es el gran problema. Terminamos en el dinero. Primero, puede haber empresarios, como decía Carlos, que ya está dentro de ese esquema un ahorro fiscal, pero no lo van a tomar así. O sea, lo que el empresario primero es cambiarle un poco el chip, un poco, ¿eh?
Y en la medida de que se cambie el chip y cambien el chip los trabajadores, porque yo siempre he dicho que tenemos, los que prestamos un servicio, tenemos dos grandes enemigos. Primero es el trabajador y otro es el propio cliente. Y cuando se unen esos dos, acaban con un negocio, porque se llevan el negocio. Lo peor que te puede hacer un trabajador no es el robo hormiga, es el que te trate mal a un cliente o se lleve tu cliente. Ese es lo más grave. Entonces, redunda en dinero y por supuesto, habría que ver qué tan importante y cuál es el impacto financiero que pueda tener. La mayoría de los empresarios ahorita, pues mira, no están acostumbrados a pagar sus contribuciones porque en principio no ven en el regreso del pago de sus obligaciones los derechos a los cuales tiene necesidad. Aquí no se trata de quién no tiene o quién sí tiene, sino quién debe de hacer lo que debe de hacer. Si hablamos de dinero, y va a redundar en todo eso, si hablamos de un control, si hablamos de, no sé, de cambiar el objeto social, que también se me hace complicado porque ahorita mi objeto social primordial es uno y a lo mejor mañana ya cambia. ¿Cuántos objetos sociales cambiaron en esta pandemia? Los restaurantes, las pequeñas que vendían alimentos, ahora les conviene más vender alimentos entregándolos a domicilio, por ejemplo, con otro tipo de problemas, ¿no? Pero en realidad, yo creo que ahorita, con el plazo que tenemos, con el plazo que nos dan, los que van a quedar en indefensión van a ser los trabajadores. Y cuando el trabajador empieza a pelear con el patrón tiene que medir y decir quién me conviene, quién no me conviene, y al final, o sea, ¿cuál es el beneficio de la outsourcing? No era. Yo les voy a decir cuál yo pensaba que era. Yo pienso que nació bien porque era escindir una parte del trabajo tan complicado que es la nómina y el trabajador para dedicarse a otra cosa. ¿Sí me explico? Tan es así que sigue siendo permitido en un grupo de empresas. Entonces, primero es esa situación. Está bien diseñado, está bien hecho. ¿No te parece? Adiós. Me vas a evitar una huelga, me vas a evitar una bandera aquí, me vas a meter otro sindicato que no quiero. El tener un sindicato blanco, salvo la mejor opinión de ustedes, es que no se meta un sindicato de los malos, de los peores. De los peores. No hablemos de sindicatos buenos o malos. Yo prefiero hablar de trabajadores buenos o malos. Si yo soy un trabajador bueno, si yo tengo un trabajador bueno, yo no lo corro. Yo lo procuro. Por supuesto. Y hago que mi gente sepa tanto como yo o más, porque con eso me dedico a otras cosas, descanso. Entonces, un trabajador malo va a ser malo. Entonces, me conviene liquidarlo, me conviene que ya se vaya. Esa es una de las grandes ventajas del outsourcing. No, adiós, se acabó. O se acabó, fíjate, o se acabó tu contrato y no te voy a liquidar, simplemente te voy a dar tus partes proporcionales. Y se acabó. Y no hay quien haga sombra, ya sea que pague, que cobre un poco menos que el que tenemos o más que el que tenemos. No era malo, es una protección, ¿de acuerdo? Y todo vamos a redundar, mi querido amigo y compañeros, en dinero, pero todo depende del tipo de trabajador que sea y el tipo de patrón. Correcto. Fíjese, doctor Carlos, que me llama la atención un concepto que no sé si tenga algún comentario en el aspecto jurídico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que todas las empresas deben tener cierto grado de cumplimiento, pero de repente cuando nosotros comenzamos a revisar todas estas modificaciones que se han dado en materia laboral específicamente, vemos que es una lista, un checklist gigantesco de las obligaciones que como empresa debes obtener para poderlo realizar. ¿Usted
¿usted cree que es proporcional la carga en este proceso de cumplimiento que se tiene a las empresas, a la realidad que viven las empresas actualmente? O sea, creo que pues para una empresa grandotota, una empresa de X número de empleados, pues podría ser mucho más sencillo cumplirlo, pero pues aquellas chiquitas que son la mayoría, que son pequeñas, qué tan difícil es esta carga o qué tan proporcional resulta esta carga y si existe en materia legal algo que se pueda argumentar al respecto? Bueno, lo que pasa es que desafortunadamente es un tema cultural. Me explico por qué. En México son papeles, 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 o hoy en día, aunque sean de manera electrónica, son papeles y papeles y papeles. En otros países es más sencillo. Un ejemplo, ¿cuántos requisitos necesita el CFDI para estar totalmente bien? O sea, no los acaba el Código Fiscal porque a su vez remite a la resolución miscelánea. Y ya que más o menos alguien la tiene claro, nos la cambiaron. Bueno, no hicieron todo un catálogo de lo que tiene que traer un CFDI. Cuando yo me ha tocado, uno va a Estados Unidos, ahí tenemos una oficina corresponsal, y de veras me ha tocado a veces por la prisa, pasamos a McDonald's, comemos algo, y el ticket de McDonald's es deducible. A la hora de hacer facturas, cada empresa hace su Excel y lo manda. Y ya estuvo. Y uno dice, ¿cómo es que un país con tanta ligereza puede tener más fuerza económica que México? Es es cultural, ¿no? Lo mismo, puedo hablar de muchos temas más, pero me quedo con ese. Entonces a México le suman y le suman y le suman y hasta al hartazgo verdaderamente es así. Pero esa forma de cumplimiento que algunas empresas ven indebida, lejos de desaparecer, se va a robustecer con este borrador que se tiene de la Ley de Responsabilidad Empresarial. Por ahí recuerdo que es el artículo, si no me recuerdo, 13, una cosa así, 21, que hasta ya hace inclusión de los manuales de políticas y procedimientos que hacen los administradores de empresas. Entonces todavía le van a decir más. Algo así como en México el dicho con el corrido del mariachi es échale, échale, ¿no? Va a seguir llegando más. ¿Qué estoy llegando con esto? Que verdaderamente en México, como todo lo pone el sistema legal, se da el uso hasta un litigio en la lógica de que como ya sale jurisprudencia, los juzgadores se echan a dormir. Perdón, pero pues eso pasa con la fecha cierta y muchos otros más. Vamos al punto exacto y de verdadero detalle. Si yo soy una empresa que está trabajando bien o medianamente bien y quiero tener en óptimas condiciones mis libros, todo lo que es mi contratación, la base es el contrato. Entonces yo lo vería en una lógica alineada así. El objeto social es de este tamaño, del cual yo solo sustraigo la actividad económica que reporto al SAT, artículo 45 del reglamento del Código Fiscal. De ahí yo le sigo y el comprobante fiscal debe tener el dato exacto en el concepto que hace clic con la actividad y a su vez con la forma del objeto. 29A, fracción quinta del Código Fiscal. Me voy un poquito más a fondo. ¿Qué debo revisar? De un contrato vienen muchos aspectos. Aunque el artículo 14 de la reforma laboral dice que se debe señalar el número aproximado de trabajadores y no exacto como lo decía la iniciativa original, yo pugnaría porque se haga un listado de los nombres de aquellos que van a ser los trabajadores que me darán el servicio por parte de mi proveedor. ¿Por qué? Porque los artículos finales, si no me recuerdo, es el octavo o algo así de las reglas que emitió la Secretaría del Trabajo, dice que deben contar con un gafete que a su vez los va a reconocer como aquellos externos, pero que participan en la operación. De tal suerte que si el que me da el servicio se lo da a 20 empresas más y él tiene en su tabulador interno personas que ganan 10, 20, 500 mil y de alguna manera alguien se me accidenta y él no cumple con sus deberes, yo soy solidariamente responsable. Pero si no pusimos en un listadito quiénes son los que entran, hasta por control interno, pues no es me hago responsable de todos o de los 20 que quiera la autoridad y si le gustaron los más altos, pues ya me los cobró. Primer tema es compliance. Segundo, yo debo estar atento, ya lo platicábamos, es decir, las partes reconocen expresamente que el presente contrato no entra en los extremos del artículo 3008 del Código Civil y por lo tanto no debe arrogar la fecha cierta, más que la que reconocen las partes en este documento. ¿Qué más podemos tener? Otra parte de compliance, que si aquel que me está dando el servicio sale en las listas de 69B,
me deberá indemnizar por la afectación fiscal que a mí discurra con esos actos. Así, porque si no, ningún juzgador civil va a tomar la demanda. Si no es incumplimiento, no lo va a juzgar. ¿Qué más debiera decir este contrato? Así tan sencillo que declaran bajo protesta de decir verdad que las actividades que realizan son del propiamente esquema de especialidad y que los recursos con los que trabajan son de procedencia lícita. O sea, hay infinidad de cláusulas que habría que sumar hoy en día a este esquema de compliance. Segundo, a la cláusula anticorrupción y muchas más que nos podemos sumar, pero esas son propuestas por cada empresa, sin llegar al extremo ni ser invasivos. Entonces, bajo esa lógica, es como podemos empezar a llevar un pequeño negocio bien, congeniando todo el tiempo con el postulado básico de negocio en marcha, para que no sea empresa fantasma ni venda facturas, los postulados básicos de las NIF. Pero esto, pues si se los preguntamos a los que hicieron la ley, pues no saben ni qué están diciendo, ¿no? Se los preguntamos a los juzgadores, están preocupados por durar en el encargo hasta el 2024. Solo los que nos dedicamos a la materia, como los que estamos aquí hoy en día, lo podríamos entender más a claridad. Entonces ese es un vaivén, ¿no? De ideas siguiendo el compliance, así de sencillo debiese ser, sin traernos exigencias mayores, pero llegar al justo medio. Claro, como decía el maestro Jesús, cambiar ese chip, ¿no? Un poquito, que creo que con acciones pues, muy concretas, como las que acaba de comentar el doctor Carlos, pues vamos como resguardando los intereses que la empresa debe tener, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hemos visto que en muchas empresas contratos machotes, ¿no? Y todos son machotes, todos son iguales, ¿no? Y a pesar de que el acto que se esté llevando a cabo a través del contrato, una compraventa, un arrendamiento, lo que sea el mismo, pues creo que cada uno tiene características específicas que habrá que desde ahí comenzar a cuidar. Juan Carlos, quisiera retomar el tema del compliance, pues, porque hasta ahorita le hemos dado, como decía el maestro Jesús, le hemos dado vuelta a lo complicado o a lo difícil que podría ser para el empresario poder llevar a cabo el compliance. Sí. Y independientemente de sus actividades, bueno, del hecho coercitivo que tiene el no llevar un adecuado cumplimiento de esta materia, también hay ventajas interesantes el hecho de hacerlo, ¿no? Y de ese aseo administrativo. Me gustaría que en esta ocasión nos comentes cuáles son esas ventajas, viéndolo el tema del cumplimiento normativo, pues inclusive como hasta una herramienta de permanencia para los trabajadores dentro de la empresa, ¿no? No todo es malo, no todo es sancionador por parte de este cumplimiento, ¿no? Sí, bueno, en ese sentido, el tema de la implementación propiamente del compliance es justamente dispersar dentro de toda la entidad, pues solamente ese sentido, ¿no? Desde la parte directiva hasta la parte baja de la empresa, que sería la parte operativa básicamente, en donde se tiene que vivir ese ambiente de control, en donde todos estén comprometidos con esa parte y que todos obtengan el beneficio de que esa empresa va a tener, pues obviamente va a tener una permanencia por los impactos que ya se tienen identificados y con los controles y con la mitigación de esos riesgos. Eh, los principales beneficios, y recordemos que la propia marca, y hay bastantes metodologías, y nombro alguna que es la más usada, POSO, uno o dos, dependiendo. Esas metodologías lo que ayudan es a identificar justamente los impactos que tienes dentro de la empresa. Una vez que identificas esos impactos, los tienes que pasar o los tienes que ver identificados, pues en esa matriz que te va a ayudar a poder verificar qué controles son los que realmente tienen un riesgo, un impacto importante en materia financiera, en materia legal o inclusive hasta en materia de un proceso. Yo creo que las empresas, la mayoría de los costos que tienen generados son en cuestiones operativas. Sin embargo, esas cuestiones operativas dan pie a ir modificando cuestiones jurídicas, como bien comenta ya el doctor Carlos, cuestiones fiscales, cuestiones inclusive hasta de la propia operación o registro que podremos tener nosotros como contadores, y los beneficios pues obviamente se van a ver tangibles como tal en esa unificación de procesos y no poder tener ya procesos duplicados como tal. Entonces, ese sería mi análisis sobre ese beneficio que podríamos tener a la hora de poder hacer la implementación de un control interno, que es básicamente el compliance,
y yo creo que poder quitar o poder disminuir el impacto hasta de una posible disolución en caso de que tengamos una responsabilidad en materia penal. ¿No? Digo, ya lo dicta el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, que si tú como sociedad o ente jurídico tienes alguna situación y compruebas que haces hasta la mínima situación para poder disminuir el impacto, pues solamente la pena se va a ver reflejada o va a ser disminuida en ese sentido. Entonces, yo creo que podemos tener beneficios en materia operacional, financiera y jurídica, siempre y cuando nos podamos apegar a que ese compliance sea integral en toda la empresa, ¿no? Entonces, ese sería mi comentario. Alex. Correcto. Y maestro Jesús, para ir cerrando un poquito ya el tema de lo que hemos platicado, porque la verdad es que el hecho de poder abordar todos los puntos de esta reforma en materia de subcontratación y además de todo el compliance que ya hemos estado platicando, me gustaría que nos ayudara, maestro, para podernos comentar pues las bondades que usted le ve al tema del compliance, ¿no? O sea, cómo me ayuda, cómo voy a ver retribuido ese gasto, porque al final de cuentas retomamos el tema, es un gasto para las empresas, pero de qué manera yo lo veo retribuido, ¿no? Cómo a mí me beneficia el hecho de hacer este cumplimiento normativo de manera adecuada. Pues la más importante es la tranquilidad. Si yo cumplo con mis obligaciones, pues estoy tranquilo. Si empiezo a dejar de cumplir, pues debo de saber el riesgo y ahí es donde empiezan mis desasosiegos. Si de verdad le tengo cariño, amor a mi empresa como empresario, pues procuro, obviamente, que todo vaya corriendo, que las compras, que las ventas, que la fabricación, que el almacén, que todo vaya cumpliendo. ¿Qué faltaría? La parte, obviamente, de todo lo que son las obligaciones estatales, municipales y federales también, porque eso me lleva como consecuencia a una posibilidad de una multa, y ese es un desasosiego. Aquí lo que faltaría es la parte interna de mi sociedad, la parte interna del manejo de mis trabajadores, porque todo esto viene relacionado con la obligación obrero-patronal. Revisar los contratos. Como dice Carlos, a lo mejor hacer contratos nuevos. Yo no sé si un contrato nuevo con las características que dice Carlos Burgoa, pues me lo vayan a firmar, lo vayan a entender. ¿Verdad? Primero. Segundo, que existan contratos. Todos los contratos son tácitos, Alejandro. Sí, me explico. La mayoría son tácitos. Pásale, mi amigo. Haz ahorita tu examen, dame tu solicitud. Tras, sí pasaste. ¿Cuándo empiezas? Probablemente hasta un día antes de que empiece, pues para no evitar un desasosiego, y según el barrio donde vive el trabajador, pues darlo de alta en el seguro social. Primero estar tranquilo. Posteriormente hacerle un traje a la medida a cada trabajador, independientemente de toda la relación general que debe tener cada contrato. Un traje a la medida para evitar desasosiegos. Oye, tienes que trabajar los sábados. Es que yo no puedo. ¿Me interesas tú? Pues vamos a hacer el contrato, que esas horas que no vas a trabajar el sábado, que tienen que también ser 8 horas, ¿sí? Que de preferencia en la tarde del sábado y el domingo sea el descanso, vamos a ponerle 5 horas. Bueno, que las puedas pagar en la semana para reunir el requisito. Por ejemplo, lo más simple, evitarse unas horas extras. Y así podemos ir viendo con cada trabajador que nos interese, que nos importe, hacerle un traje a la medida. Te toca trabajar el sábado, te toca trabajar el domingo, ¿qué día vas a descansar? No, eso es por tocadas. Y que ahorita hay mucha gente, no, quédate un rato. Oye, que ahorita es esto. Todo eso, que es la mecánica, tratar, porque yo como empresario sí conozco el movimiento del mercado y sí conozco mi empresa y hasta llego a conocer muy claro a mis clientes. Claro, claro, totalmente. Doctor Carlos, sus comentarios finales respecto de este tema abordado.
el día de hoy? ¿Cómo ve este cumplimiento? Bueno, yo creo que no debe ser complejo. Realmente la gente verdadera tiene que estar atenta a cómo los negocios avanzan, pero yo creo que aquí debe empezar por la parte esencial. ¿Qué es la parte esencial? Mi esquema de negocio. Mi esquema de negocio es tan sencillo como si me baso en alguien más o si me apoyo en mis propios recursos. Lo platicaba ya hace un momento el contador Juan Carlos y lo vuelvo a retomar. Simplemente el perfil del empleado. Pensémoslo así. Recuerdo mucho la frase de un magnate americano que decía, contrata a los mejores, págales bien y déjales hacer su trabajo. O, si quieres, contrata a los amateur, págales lo propio, lo mínimo pues, pero tú hazte cargo de las decisiones fuertes. ¿A qué me refiero con esto? Hay esquemas, por ejemplo, pensemos en un restaurante de comida rápida, por aquellos de las hamburguesas que todos los conocemos, plagadísimo, plagadísimo de estudiantes, incluso lo mismo lo vemos en tiendas como Costco. ¿Por qué? Pues porque es gente que está en entrenamiento, de alguna forma me ayuda, pero no necesito que esa gente piense, solo necesito que haga. Y si compartimos muy bien en sus tiempos libres y mi necesidad de alguien educado, porque esa es la importancia de alguien que estudia, alguien que de forma educada puede tratar al cliente, ya la hicimos, como decimos en México, y ese es mi perfil de trabajador. Sé que es itinerante constante, pero no tan itinerante como el de la construcción. Perdón, lo digo en el buen sentido. No los necesitamos tan instruidos. ¿Por qué? Pues porque es un esquema diferente, no tienen trato frente a atención de clientes. Entonces, las exigencias son diferentes, pero no hablemos de un grupo financiero donde yo necesito que la gente esté altamente preparada, sepa decidir y hasta se le prefiere con un perfil hasta casado, ¿no? Para que sepa tomar decisiones y le dé una estabilidad. Entonces, si desde ahí yo empiezo a centrar lo que es algo de administración de empresas, me sigo y en automático sale todo. Lo legal, lo contable, y es así de natural como debe ser el negocio. Cuando se tergiversa la idea y se manipula en la lógica de pagar menos IMSS y que mira que va el sindicato y que tú sabes que yo sé pero nadie supo y nadie vio, bueno, pues entonces ya quedamos en los extremos por los cuales no nos quería Donald Trump. Verdaderamente es así, ¿no? Entonces, tomándolo conciencia, insisto, es así de sencillo. Lo pongo no muy lejos. Para todos los que trabajamos de forma externa y profesional, nos hacemos a llegar de pasantes, chicos a los que yo estimo mucho, estudiantes que tienen muchos sueños, muchas ganas, y sin el ánimo de cambiarles ese esfuerzo que traen, sabemos que en algún momento se nos van a ir. La juventud, la inquietud los lleva a irse. Y estamos dispuestos a ello. Quien tiene el talento y a la parte le gusta nuestro proyecto, pues se nos queda por años. Pero hasta el Cruz Azul lo sabría, y eso que ya ganó el campeonato, ¿eh? Es una forma natural de hacer negocios. Yo, empresa que quiero hacer, estamos con una reforma laboral. ¿Cuál es mi fuente de trabajo? ¿Quién es el tipo de empleados que tengo? Y con eso adelante. Querer forzar sindicalizados, querer forzar cooperativistas, que ya estamos inventando cosas que no nos van a salir bien. Así de lógico, así de natural deben ser estas decisiones y así el compliance. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Maestro Juan Carlos, para ir finalizando la sesión del día de hoy, tus comentarios al respecto de este compliance, tus recomendaciones finales. Pues básicamente estar muy pendientes de las reglas que yo creo y de los lineamientos que nos van marcando en materia laboral, fiscal, con la OCDE, el TEMEC, porque yo creo que ese va a ser el parteaguas y ha sido el parteaguas de los últimos años para las modificaciones que se han venido en todas estas materias. Entonces hay que estar muy pendientes de esas noticias, hay que estar pendientes de qué es lo que requieren los gobiernos y ir diseñando de tal manera de que hoy la cultura tiene que ser preventiva y la mejor prevención es planeando las cosas y en ese sentido yo creo que se adecua de manera correcta el tema de control interno, ¿no? Como lo he mencionado en varias sesiones, esta parte es una cultura que debemos de tener hasta de manera propia ya en nuestras vidas y debemos de mitigar justamente los riesgos que tenemos también en nuestra vida diaria. Entonces, ¿por qué no empezarlo a aplicar no nada más en nosotros, sino también en las propias empresas que buena falta les hace? Y hoy tenemos una experiencia bastante buena con el tema de descapitalización, muchas empresas cerraron
Hoy yo creo que tenemos que hacerle caso a todas esas provisiones que no se hacen, que se tienen que estar realizando, generar actas, darle materialidad a todas las operaciones, hacer todo lo que tenemos que realizar en materia normativa y corporativa para que las empresas sean unas empresas sanas y que no estamos exentos de ninguna revisión por parte de ninguna autoridad, pero ante eso puede haber un buen escudo que es la parte del control interno, ¿no? Entonces, esas serían mis recomendaciones. Ok, muchísimas gracias. Pues les agradezco de antemano a los tres el tiempo que se han tomado para estar con nosotros. Les agradezco muchísimo. Y pues bueno, yo concluiría básicamente con una reflexión que escuché o que he estado escuchando últimamente. Si el negocio no da para pagar impuestos, pues entonces no es negocio. Entonces, pues muchas gracias a todos por su tiempo. Muchísimas gracias a las personas que nos hacen el favor de seguirnos. Les pido nos ayuden compartiendo estas sesiones con sus amigos, con sus familiares, para que, bueno, cada vez seamos más las personas que compartimos información con mucho valor como la del día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Que tengan excelente. Fíjate, Alejandro, otra cosa. Empresario que no quiere pagar impuestos, empresario que no va a gastar en todo esto. También, ¿eh? Claro. Porque si no quiere pagar, no va a pagarle a nadie, ni al contador, ni al asesor, ni a nadie. Claro. Perdón, por la interrupción. No, está bien, digo, con eso cerramos. No hay más que decir, bajamos la cortina y agradecemos a todos su tiempo. Muchas gracias. Gracias. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.